Antes de la pandemia, Latinoamérica ya era una región con desafíos, rezagos y amenazas que no encontraban respuestas y solución. La política disfuncional, los políticos, en su mayoría incapaces o corruptos, y economías insuficientes para generar oportunidades, constituyen la base del malestar social, las crisis y las frustraciones en América Latina. Como le sucede con la pobreza y con la violencia, nuestro subcontinente mantiene las proporciones con la pandemia. Representa únicamente el 8.4% de la población mundial, pero registró el 28% de las muertes por COVID-19 en 2020. Los confinamientos autoritarios que decretaron la mayoría de gobiernos latinoamericanos fueron en muchos casos más perjudiciales que la propia pandemia. Estudios serios apuntan a que el Producto Interno Bruto regional cayó un 7.1% y representó el cierre de 2.7 millones de empresas. Pese a las medidas de protección social que tomaron varios gobiernos, la CEPAL calcula que hay un retroceso de 12 años en cuanto a niveles de pobreza y 20 en cuanto a la pobreza extrema. La falta de recursos, la pandemia y la mala gestión de varios gobiernos exacerbó el descontento y agravó las crisis políticas que sufre la región. A estas crisis se sumó el drama de la educación. Como consecuencia de la pandemia, las escuelas han estado cerradas por casi un año. Se calcula que 120 millones de niños en edad escolar perdieron o corren el riesgo de perder el año completo. Y peor aún, se estima que cerca del 15% de los alumnos podrían no regresar a la escuela en su vida. En Nicaragua se consolida la dictadura de Daniel Ortega, quien gobierna cual monarca del siglo XIV, expropiando empresas y coartando libertades. En Venezuela, la narcodictadura de Nicolás Maduro continúa destrozando el país y su economía, y humillando a su pueblo. En semanas recientes, sus fuerzas armadas se apostaron en la frontera con Colombia, generando una crisis diplomática regional. México continúa bajo el mando de Andrés Manuel López Obrador, el mesías tropical que despertó los miedos del desmantelamiento de la democracia que muchos temían. Su particular conducción de los asuntos públicos, el mal manejo de la pandemia, la pérdida del Estado de Derecho y la incertidumbre ocupan más espacio cada día en la tierra de Benito Juárez. En medio de esta crisis, Ecuador y Perú celebran elecciones generales con resultados distintos. Ecuador dio un no rotundo a 14 años de correísmo y eligió a Guillermo Lasso, un prestigioso empresario y estadista con visión democrática, liberal e institucional. Para comandar la transformación del Ecuador, Lasso no tendrá una tarea fácil. Gobernará en minoría en una asamblea controlada por la izquierda populista y tendrá que ordenar las instituciones y las finanzas públicas, luego de que Correa y sus pupilos debilitaron la democracia ecuatoriana e hipotecaron el país con el gobierno chino. Perú enfrenta un escenario aún más complejo. El 6 de junio tendrá que elegir presidente entre Keiko Fujimori, una candidata con un 55% de voto de rechazo, y Pedro Castillo, un líder sindicalista de extrema izquierda que pretende nacionalizar las empresas de explotación de recursos naturales, controlar la economía, retirarse del Pacto de San José y del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Los augurios peruanos son poco alentadores. En los próximos 19 meses, la mayor parte de Latinoamérica tendrá elecciones que determinarán, por lo menos, la próxima década del gran subcontinente americano. El cansancio de sus pueblos por los fracasos, la incompetencia y la corrupción de sus gobiernos está empujando a los ciudadanos a votar por opciones antidemocráticas y populistas que ponen en peligro la existencia de sus frágiles democracias y sus libertades civiles bajo graves amenazas. América Latina debe romper las cadenas del humillante y vergonzoso subdesarrollo político que padece. América Latina debe apostar por la libertad, la democracia, el Estado de Derecho y el mercado para procurar oportunidades y generar desarrollo.
para alcanzar en un futuro cercano el bienestar que merece.